Fiscal del Guayas cuenta toda la verdad de la presión política que existe de su compañero y hacia los jueces y cómo el gobierno controla la justicia. Ex fiscal del Guayas, la señora Luna, quien está separada actualmente del oficio que la hizo mediática y sobre todo la puso en el foco popular por sus decisiones y sobre todo por luchar por su compañero cuando más lo necesitaba, su férrea forma inquebrantable de hacer justicia y sobre todo de no amenazas del poder de la señora Tapaí, la llevó a verla con cariño ante mucha parte de la gente y sin ser correísta ni mucho menos allegada al movimiento de izquierda, sí le dio una valía sobre todo a sus acciones. Ahora que se encuentra lejos de sus funciones principales, dejan claro y sobre todo comentarios muy directos de cómo el gobierno maneja la justicia a conveniencia, esto bajo presiones a jueces y fiscales que dejan sobre todo muy mal a la justicia, pues esto ya no es algo independiente, sino está ligado al gobierno. Tú le compartes video, suscríbete y mejor escuchamos la nota. El video de donde viene este comentario. Si le dan clic aquí, van a ver a Ángel Tapia, quien hasta donde yo sabía era juez de lo penal del Guayas, desde la cárcel. Y sí, está en una audiencia, pero esta vez en calidad de procesado. Y lo van a escuchar justamente reclamando que no se le está tomando en consideración todo el arraigo del mundo que él tiene. Bueno, esto es algo que yo vengo diciendo desde hace muchos años y es que se está abusando de una medida cautelar de carácter personal excepcionalísima como lo es la prisión preventiva. Y es que el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal da una lista taxativa de los requisitos que se deben cumplir para que un fiscal solicite la prisión preventiva y un juez la conceda. Pero parece que están limpiando paredes con eso. Ahí es donde tú te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está respetando la ley? Incluso para ex jueces o jueces, no sé si siguen el cargo. ¿Quién o qué está detrás de todo esto? Porque recordemos una cosa, las medidas cautelares no tienen que ver en sí en si cometiste o no tal delito, solamente, sino básicamente si existe peligro o no de que te fugues y de que no enfrentes el proceso o la pena, en caso de que la hubiera. Y claro, nunca falta el que hace leña del árbol caído, y por eso Tommy escribe: todos los jueces penales en algún momento de su vida deberían estar presos, para que al momento de volver a su cargo escuchen con atención su memoria y resuelvan conforme a los documentos que le presentan las personas normales de a pie. De hecho, todos los jueces están en la obligación de ir a la cárcel para ver las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad, pero no lo hacen. Falta de conciencia, falta de corazón, falta de interés, por el motivo que fuera, sí, hay mucha indolencia por parte de los funcionarios judiciales. Y claro, el comentario de Tommy es súper fuerte, pero hay otro peor. Uno que más o menos le dice, mira tú, una cucharada de tu propia medicina, porque cuando a ti te tocaba dictar la prisión preventiva lo hacías sin asco. Por eso es que desde que conozco del tema he propuesto que todos los funcionarios judiciales pasen primero por la Defensoría Pública, porque les va a permitir ver la realidad. No es lo mismo hablar de que verla in situ. Y es que cuando yo fui defensora pública pude ver muchos casos totalmente injustos donde personas que no debían estar en la cárcel, pues lo estaban. Y logré que algunos salieran libres porque eran verdaderamente inocentes. Así que cuando yo fui fiscal, pude, gracias a ese conocimiento previo y obviamente de la norma, de la ley, solicitar la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar en casos específicos donde para mí era estrictamente necesario y no cabía de otra forma. A lo largo de 8 años solamente me cuestionaron 3 jueces.
Sí, solo 3 de los cientos de casos que tuve donde defensores públicos y privados me felicitaban por mi objetividad. Incluso jueces, jueces que también cumplían con su rol de ser imparciales. Un juez que sin yo pedir la medida, pues él la dictó. Sí, dictó prisión preventiva sin que el fiscal la pida. Y yo le dije, señor juez, usted no puede hacer eso. Nada, hizo lo que le dio la gana. No sé si habrán iniciado acciones en contra de él, pero lo veo todavía como juez. Luego, otra jueza que me retó como a hija y yo obviamente le tenía que responder, a ver, si a usted no le gusta el criterio de fiscalía fácil, usted concurse para fiscal. No me acuerdo si ya había sido puesta a dedo, pero bueno. Concurse usted para fiscal y ahí usted decidirá lo que crea pertinente. Pero en este caso no procede. Para mí, punto. Y un tercer caso en el que un juez cobarde dijo, bueno, ya que Fiscalía no ha pedido y Fiscalía es la que tiene que pedir y que quede en acta, que Fiscalía no pidió, porque obviamente si el fiscal no la pide, el juez no la puede dar. Pero yo entiendo porque hay muchos funcionarios judiciales que lamentablemente actúan desde el miedo. A ver, unos sí son inquisidores, como la jueza que les comentaba. Otros son cobardes, son miedosos. Y pues bueno, algunos tienen razón, porque el gobierno de turno está utilizando constantemente a la prensa para mancillar el honor de los funcionarios judiciales, haciéndole creer a todo el mundo que todos son corruptos. Se utiliza el Consejo de la Judicatura para abrirles sumarios y así amedrentarlos. Yo terminé con burnout por todo el acoso y el hostigamiento laboral dentro de la Fiscalía. Y también se utiliza a la propia Fiscalía para hacer allanamientos y procesar a los funcionarios judiciales que no cumplen lo que el régimen de turno quiere. Entonces, bueno, yo comprendo también. Pero es que si tú estás en un puesto tan importante para no hacer lo que debes hacer, carajo, no estés. Búscate cualquier otro trabajo, búscate un negocio, si a ti lo que te interesa es el dinero. Pero no, hay muchos que están sentados ahí porque se paga bien. Pero no, debe haber una conciencia social, debe haber un verdadero sentido de servir a la ciudadanía, de hacer lo correcto, de hacer lo justo, de hacer lo honesto. Porque si no, lamentablemente, tenemos funcionarios judiciales que están vendiéndole al mejor postor la seguridad y la seguridad jurídica de nuestro país. No solo la seguridad ciudadana, sino también la jurídica. Pero bueno, ya eso es otro tema mucho más complejo. Volviendo al tema de Angelito. Mira, a mí me da mucha pena lo que está pasando a Ángel Tapia, pero en su momento, cuando él tuvo conocimiento de la acción de protección que presentamos algunos funcionarios de la Fiscalía por cómo estaban a nuestros compañeros y las instituciones públicas que debían protegernos simplemente no lo hacían, tampoco hizo lo que debía. Él simplemente no quiso asumir, y cuando tú permites que esas cosas pasen, pues tarde o temprano te van a pasar a ti. Y es inevitable. Es como la fábula de la cigarra y de la hormiga. Aunque el grillo se abstuvo de votar, también fue por el insecticida. Entonces, lamentablemente, Angelito está en el grupo de los que actuaron como el grillo, que se abstuvieron, que no pelearon, que no hicieron, que no se resistieron, y hoy están pagando, lamentablemente, sí, considero yo una manera injusta, una prisión preventiva que no amerita. Yo no estoy diciendo si él o no es culpable del delito que se le está imputando, no, no tengo idea del caso. Pero Ángel tiene arraigo de sobra. La ex fiscal, como lo diríamos, ya sin presiones, viviendo en otro país, ligada más que todo a
tratar de hacer que el pueblo conozca un poquito mejor cómo se manejan las cosas allá adentro, como diríamos aquí vulgarmente, dentro de esa cloaca. Porque si es verdad, hay algunos jueces que se dejan corromper y fiscales lo mismo. Pero también hay jueces honestos, los cuales todavía confían en que su labor va mucho más emblemática de querer agraciar o poder recibir alguna dádiva del gobierno o alguien del poder de turno. Sin embargo, todas estas prácticas mañosas no solamente son de Novoa y vienen arrastrándose de mucho más atrás, solamente que ahora se hacen de forma más perniciosa, de forma más evidente y hace que todo el Ecuador dude de su desempeño. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos a Rey. Nos vemos hasta la próxima.